Sí. Bueno, hola, buenos días. ¿Qué tal? Eva, mucho gusto en verte de nuevo y gracias otra vez por darnos Por parte favor. de tu tiempo para conversar. Por favor. ¿Nos podés contar cuál es tu nombre completo y dónde naciste y cuándo naciste? Eva Irma Natán Jonjinska. Nací en Montevideo en el año 1960. Y podrías contarnos un poquito cuál es tu conexión con esta historia de la sobrevivencia del Holocausto y de la comunidad judía en el Uruguay. Con la comunidad judía no, porque mi madre no nos dio una educación judía. Y por muchos años no habló nada. Pero cuando lo habló conmigo solamente. ¿Tu mamá tiene en este momento cuántos años? 96. 96. ¿Cuándo recordás que compartió contigo su historia por primera vez? Porque hay un libro, ¿no?, que conocemos del 2015 que ella nos dijo que lo escribió para ustedes. Tendría 20 años. 20 años. ¿Hubo algo que recordaras, o sea, que recuerdes que detonó esa necesidad de tu mamá de contar? ¿Pasó algo que No, pero siempre estaba implícito. Y después de muchos años me di cuenta y entendí la situación y las reacciones de ella. Por ejemplo, era muy estricta, como te dije, con la comida. Siempre había que guardar, no se podía comer lo que querías. Había que guardar para mañana por si mañana no había. Entonces yo robaba plata de mi papá o de mi mamá y me compraba a escondidas. Y escondía la comida en mi cuarto y una vez me descubrió y se enojó mucho y me dijo que con una hija como yo no quería vivir. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Muy poco, 14, 15, menos. No sé si estaba desarrollada todavía. ¿Cómo le pudiste responder a esa situación? Pude. No pudiste. No pude. Claro, porque ella pasó mucha hambre. Y yo dejé que la comida se pudriera debajo del colchón. Para ella era lo peor. En ese momento ella comentó por qué eso le parecía, no, tampoco. Con los años lo entendí. Claro. Y esta conversación que me decías que surge cuando tenías unos 20, ¿cómo fue el contexto de esa conversación? ¿Qué hizo que pudiera ella empezar a contarte lo que había vivido? Bueno, mi padre se enfermó y ella empezó a abrirse conmigo como única aliada. Mi hermano estaba lejos y sentía ella la necesidad de que no se perdiera el pasado. Ahora mencionaste a tu hermano. ¿Tu familia cómo estaba compuesta cuando eras niña y fuiste creciendo? Mi hermano, mi papá y yo. ¿Y tu hermano dónde vive? En Israel. ¿Desde hace cuánto tiempo? Hace 40 años. Más de 40 años. Cuando se fue, ¿cuántos años tenías tú? 13 o 14. ¿Y él era mayor que tú? Sí. ¿Tú tuviste la oportunidad de tener una conversación con tu mamá y él también en algún momento, o fuiste solamente tú? No, fui yo. ¿Él sabe hoy la historia por el libro que escribió tu mamá? Sí. Cuando hablaste con tu mamá, ¿pudiste compartir eso con él o tu mamá te lo compartió en forma, digamos, confidencial? Sí, confidencial. ¿Tu papá fue nacido en Uruguay o también nació en Alemania, pero vino antes de la guerra. Antes de la guerra. ¿Cómo se conocieron tus papás? Mi madre puso un aviso para dar clases de inglés y vino mi papá. Y bueno. Y el resto es historia. ¿Era mayor que tu mamá? 9 años. 9 años. Por lo que conversamos el otro día con tu mamá, sabemos cómo fue, ¿no?, su salida de su país y el hecho de que no supo exactamente qué había pasado con su familia hasta bastante después, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito qué recordás o qué te contaron de ese momento, de cuando ella se enteró de lo que había ocurrido? Yo no estaba. No, sí,
Lo único que cuenta mi madre es que cuando se enteró que los padres habían sido asesinados en Auschwitz, se encerró, lo que te conté, se encerró en el baño, se quiso matar y mi padre dejó a mi hermano entrar para que vea que tenía motivos por el cual vivir. ¿Cómo reaccionaste tú cuando ella te cuenta por primera vez su historia? ¿Cómo fue para ti tomar contacto con las experiencias de ella? Muy difícil, por eso no leí el libro. Algún día lo voy a leer. Sabes de todas maneras que el libro seguramente cuenta, ¿no?, cosas que ya te contó ella, ¿no? Y hay cosas que no cuentan en el libro que yo sé. Que tú sabes. No puedo ver. Es lo que pasa en toda guerra. Ahí mencionaste la relación conflictiva, de alguna manera conflictiva con la comida, ¿no? Y cómo eso fue presente en tu vida. Hasta hoy en día. Hasta hoy en día ella siente la preocupación de que no. Yo tengo una relación conflictiva con la comida. ¿Ella lo supo eso? Sí. ¿Pudo entender la relación entre tu relación con la comida y lo que había sido su vivencia? No, de eso nunca han podido hablar. ¿Tú has podido o has recibido ayuda para manejar ese tema de la comida con esta historia? Fui una vez a una organización que ayuda a la gente con anorexia y bulimia, pero en realidad no me gustó cómo me trataban, me encerraban, no me gustó cómo me trataban y me pude superar sola. Y ¿te consta si hay dentro de la comunidad? Bueno, me explicabas que en realidad por la educación que ustedes recibieron, que no fue dentro de la comunidad judía, pero tú sabías de su identidad, ¿o no? De su identidad judía. Cuando tuve 15 años más o menos. Nunca antes de esa época. ¿Y tu papá tampoco se identificaba como judío? No. ¿Lo era? Sí. Era. ¿Tuviste alguna vez la posibilidad de preguntarles por qué no se habían identificado explícitamente como judíos con ustedes, con sus hijos? Porque lamentablemente mi padre como alemán se sentía superior. Siendo inclusive judío. Pero no, la familia, no él. Porque tenían mucha plata y me acuerdo que siempre contaban que un impedimento de mis abuelos para que mi mamá no se case con mi papá era porque no conocían a su familia, entonces no sabían cómo iba a ser mi madre cuando envejeciera. ¿Tu papá tenía familia aquí en Uruguay? ¿Habían venido? Sí, vino con sus padres y un hermano. ¿De qué parte de Alemania vino, sabes? Frankfurt. ¿Y vino con un hermano y con sus padres? Sí. ¿Y sabes, te acordás o escuchaste más o menos en qué fecha? Estuvieron en Italia, sé que jugaba al fútbol allá. Habrá sido en 1938. Por ahí. Me decía, bueno, la forma en que se conocieron tuvo que ver con algo que no tenía nada que ver con la comunidad, que es algo poco común, ¿no? Porque muchas de las historias se han conocido con los esposos porque fueron presentados por alguien más en este caso fue una coincidencia, ¿no? De diario. Sí. ¿Alguna vez pensaron tus padres en volver a sus lugares de origen de visita? ¿O sí. ¿Lo hicieron? Sí. ¿Recordás más o menos fueron las impresiones de ese viaje? Bien, no fueron a lugares, no fueron a Auschwitz, no, fueron de turismo nada más. Mi madre quería ver la casa donde había crecido. ¿Pudo hacer eso? Pudo. Recuerdo lo que hablamos con tu mamá sobre su familia. ¿Pudo en algún momento de su vida localizar algún familiar lejano? Nadie.
no de su familia. Cerca, nuclear, claro, central. ¿Qué recordás, Eva? Obviamente, aparte de esta relación problemática con la comida, que tiene una clara, ¿no? Relación con lo que ella vivió, de no tener la seguridad alimenticia, ¿no? Del día a día, en relación con otras cosas. Nos habías mencionado algo sobre la preocupación que ella tenía con respecto a ti por ser mujer, ¿no? Y me vestía siempre de varón. ¿hasta qué edad ocurrió eso? Hasta 17, 18 años. ¿Y en algún momento tú te preguntaste por qué era? No. ¿Te diste cuenta a cierta edad? Sentía vergüenza de ser mujer. ¿Tú? Sí. ¿Y nunca pudiste conversar con ella sobre por qué te vestía de varón? Sí, pero no lo puedo decir. Tenía miedo que no le pasara. Que te pasara algo a ti como mujer. En la foto creo que te envié por WhatsApp de California, yo pensé que eran 2 niños. ¿Sos tú y tu hermano en esa foto? No, son 2 hijos de mi hermano. Son tus sobrinos. Bien. Y la decisión de vestirte como varón era de tu mamá, ¿no? Sí. Tu papá... No influía. No. No, yo crecí muy agreste. Vivíamos en un prado y me gustaba subirme a los árboles. Es más, cuando me desarrollé traté de ocultar que era mujer. Mientras ibas creciendo, ¿había en algún momento una conversación con tu mamá? De niña, me imagino que mi no madre era... trabajaba mucho. Recién cuando fuimos adultas y nos quedamos sin mi padre pudimos hablar. ¿Cuántos años hace, Eva, que tu mamá está en el hogar? 1 año. 1 año. Y hasta entonces ustedes vivían juntas. No, estuvo en otro hogar otro año. El hecho de no haber tenido, en algún momento empezó a haber comunicación con la comunidad, o... Sí, íbamos a los grupos para que yo la acompañaba. ¿Y eso fue una inquietud que ella manifestó en algún momento? De mayor sí, se sentía judía. ¿Cuántos años pasaron o más o menos qué edad tenía ella? ¿Recordás cuando empezó a sentir 70? Cuando llegó aquí el año pasado... No fue por propia decisión, fue mi hermana que puso acá. Mi mamá quería quedarse donde estaba antes porque estaba a pocas cuadras donde yo vivía y yo iba de mañana y de tarde. Cuando hablábamos de identidad la otra vez, que también hablamos de esto, de no haber recibido necesariamente educación judía, ¿no? ¿Cómo te identificas tú hoy por hoy? En términos de nacionalidad, en términos de... A mí no me gustan las religiones, porque las religiones separan a la gente y no unen. Me considero una ciudadana del mundo, con origen judío, sí, por supuesto, porque no me dejaron conocer a mis abuelos, pero no soy fanática ni mucho menos. ¿Practicás la religión? No. Cuando te enteraste que pertenecías, digamos, a la comunidad judía, más o menos en la adolescencia, me mencionabas antes, ¿no? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Buscaste información sobre lo que le había ocurrido a la comunidad judía? No, más que nada mi madre. Entablar el diálogo con ella. Cuando tu mamá buscó empezar esa conexión, ¿a qué organización se dirigió? ¿Empezó a ir a una sinagoga o buscó contacto con otras? Grupos de actividades dentro del club judío. ¿Te explicó en algún momento por qué en ese momento quiso conectarse con otras personas de la comunidad judía?
a los 70 años. Pero ella también iba a la universidad de la tercera edad, que no había muchos judíos. Era como parte de una actividad de postjubilatoria. Sí. Y esto no tanto por el judaísmo en sí. Sino por las actividades. Pero siempre que se hablaba del holocausto lloraba. ¿Qué, aparte de estas dos experiencias específicas, Eva, qué pensás que hizo tu infancia y tu adolescencia que fueran como fueron el hecho de haber sido hija de una sobreviviente? Creo que no tendría que haber tenido hijos. La teníamos muy difícil, muy difícil. Muy estricta mi madre. Mi padre era un cero a la izquierda. Muy estricta con todo. Muy estricta y nunca nos dio afecto. Tu hermano se fue, me dijiste, hace muchísimos años, ¿no? Y obviamente no te voy a preguntar, no te voy a pedir que hables en nombre de él, pero la relación fue la misma independientemente de que tú fueras mujer y el varón, porque señalaste antes que había una especial preocupación por ti porque eras mujer. ¿Era igualmente estricta o se manejaba con la misma disciplina con tu hermano también? Sí. ¿Tuviste tú alguna oportunidad de hablar con otros hijos de sobrevivientes en Uruguay? No. ¿Sabes si existen grupos de hijos de sobrevivientes que trabajen sobre estos temas? ¿Te interesaría conocer si existe ese grupo? Claro. Cuando hablamos con sobrevivientes del Holocausto o con personas de la generación de tu mamá, pero que vinieron, ¿no?, después de la guerra, escuchamos, ¿no?, este tema de no poder hablar por muchos años. Y los hijos, en realidad, en Uruguay, hasta donde yo sé, no han hablado específicamente de cosas como las que tú mencionaste. ¿Cuáles crees que son las dificultades para hacerlo? ¿Y cuáles crees que son los beneficios de poder contar la experiencia tuya como segunda generación? Beneficios, nada puede cambiar el pasado. Yo me propuse que mi madre me quisiera un poco, que me lo demostrara un poco en estos años. ¿Cambió la relación de ustedes después de que ya...? Sí, nos llevábamos, después sí nos llevábamos. Pero mi madre muy egoísta, no me casé, no quería que la dejara sola. No me actualicé en la carrera, no ejercí mi carrera. ¿Qué estudiaste? Educación física. Cuidé a mi padre porque era lo que una hija soltera debería hacer. Y yo no me daba cuenta que ellos podían haber puesto una ayuda y yo seguir con mi vida. No me di cuenta. ¿Cuántos años tenías cuando falleció tu papá? 20 y pocos. Eras muy joven. En ese momento ya sabías de la historia de tu mamá. Sí. Cuando decías que la actitud de tu papá había sido un poco pasiva, digamos, en esos años, ¿cómo interpretás esa actitud? Porque él habría también escuchado. ¿Te consta que ella le contó de la misma manera que a ti lo que había vivido? No. A mí me contó más. Más después de que mi padre murió y nos quedamos solas. ¿Cómo vivió tu mamá la ida de tu hermano a Israel? Porque ella no practicaba la religión, ¿no? Y la ida a Israel, no sé si obedeció a un contacto. ¿Tu hermano practicaba el judaísmo? No. No, mi hermano se había aliado con una mujer que estaba en macumbas y esas cosas. Y justo vino el golpe militar y bueno, nosotros nos fuimos a Argentina y
Mi madre sabía que la carrera que estaba haciendo mi hermano en Israel tenía muy buen nivel. Entonces me mandó a Israel y por hoy es un gran científico. ¿Qué estudió tu hermano? Agronomía. Ajá. ¿Tu hermano regresa al Uruguay regularmente? A veces. Es muy frío. ¿Tuviste oportunidad de hablar con tu hermano sobre las cosas que veías en la relación con tu mamá? ¿Entre ustedes conversaron sobre eso? Me decías que él es unos cuantos años mayor que tú, 5 años mayor que tú. Cuando hablamos del libro el otro día, la publicación del libro, nos contabas que la persona que redactó el libro, escuchando el dictado de tu mamá, era alguien que había recomendado a tu hermano. Sí. Desde allá. Sí. Pero el interés o la voluntad de publicar el libro surgió de tu mamá y luego él se enteró. ¿Cómo fue ese proceso? Eso. Sí, fue de mi mamá y él pensó que era lo mejor que podía hacer con su relato de vida. ¿Él leyó el libro? Sí, todos mis sobrinos lo leyeron. Sí. Tú dijiste que cuando conversaste con tu mamá por primera vez entendiste muchas cosas de cómo había sido ella antes, pero esa conversación con tu hermano no la tuvo. No. Entonces, pensando en tu proceso y en el de él, ¿crees que hubo diferencias en entender la historia o el hecho de que él estuviera ya viviendo en Israel le dio un contexto? Ajá. Sí. Si tuvieras que, sé que es una pregunta un poco difícil de contestar, pero desde tu lugar, ¿no? Como hija de una sobreviviente, si tuvieras que compartir una reflexión sobre cuáles son las estrategias para vivir con esa situación y para trabajar en esa relación con padres que sobrevivieron el Holocausto, ¿cuáles crees que son esas estrategias que pusiste en adelante? Mi vida. No creo que mi madre fuera apta para tener hijos. Ni siquiera mi papá. No nos dieron el mínimo de cariño, no nos dijeron, no nos tocaban, no había un contacto. Simplemente mi madre quiso tener familia porque no tenía familia y vinimos nosotros, pero yo sé que en el fondo tenía ganas, pero tampoco ella, la generación de ella no decía te quiero, sos importante, hasta el día de hoy. ¿Percibías eso como una diferencia con otras familias en el Uruguay? Por supuesto. Gran diferencia. Por supuesto. ¿Recordás que hubiera otros niños ustedes no se identificaban como familia judía en ningún momento? ¿Ibas a asistir a una escuela pública, tu hermano y tú, en el barrio? Sí. Pero el apellido obviamente es un apellido poco común, digamos. En algún momento te preguntaban en la escuela el origen de tus padres. Alemán. Ajá. No te olvides que fui a una escuela luterana y se enseñaba alemán. Porque tú estudiaste en el colegio San Pablo, que es una escuela luterana en Montevideo. Y en ese contexto estudiaron, ¿recordás haber estudiado el Holocausto en secundaria? No, nunca se mencionó. Pero la guerra sí, la guerra mundial. ¿Y conversabas de eso en tu casa? ¿En algún momento estuviste cerca de ese tema como para hablarlo? No. ¿Percibías cuando estabas creciendo que había un gran tabú en relación a algo? Sí. ¿Cómo se daba ese chocar, digamos, contra ese silencio? Porque me imagino que preguntarías, por ejemplo, sobre la familia de tu mamá, sobre tus abuelos, sobre si tu mamá había tenido hermanos. Esa pregunta, esa conversación se dio. Siempre evasivas. Nunca contaban. Después sí nos enteramos, claro. Pero de niña no recordás tratar de no, tener esa conversación. No. ¿Tenías un tío o más por parte de tu papá? Un solo tío y un solo tío por parte de mi mamá.
Ah, que vivía aquí en Uruguay. Sí, Ah, pero claro, me contaste. Sí. El tío por parte de mi mamá estaba muy integrado a la sociedad uruguaya, tomaba mate. Ese sí fue un lindo recuerdo. Muy expresivo. ¿Y tenías contacto frecuente con él? Sí. Él venía a visitarlos, ustedes iban nosotros íbamos. Era muy pobre. Es el tío, claro, que tu mamá comentó que cuando llegó y tenía hijos. Sí. Que eran primos hermanos de tu mamá. Sí. Así que como tíos segundos tuyos, digamos. ¿Con ellos también tuviste contacto? Sí. Con esos primos. Y ellos sí tuvieron educación pública. Ajá. Y con ese tío en algún momento, no me doy cuenta mucho las fechas en este momento como para saber si la pregunta que te hago era posible, digamos. Pero ¿llegaste a conversar con él en algún momento sobre lo que había ocurrido con la familia de tu mamá? No. ¿Porque no quisiste tú? ¿Porque sabías que era un tema que tu mamá no iba a querer? Sí, conversar. Mi madre cada vez que se le preguntaba algo se descomponía mucho. Entonces yo no quería verla mal. Cuando decís descomponerse, decís se sentía mal, etcétera. Siendo hija de ella y de niña y de adolescente, ¿cómo definirías su estado de salud físico en ese tiempo que eras tú niña y joven? ¿Físicamente estaba bien de salud? Siempre, sí, trabajaba mucho. La relación intrafamiliar que mencionabas antes en términos de cómo expresar afecto o no, ¿era igual en la familia de este tío que mencionás? No, en esta familia se expresaba el afecto. ¿Preguntabas a veces sobre eso? Porque me decís que veías la diferencia con otras, ¿no? Familias. No, lo tomaba como algo. Como era tu realidad, digamos. ¿Pudiste hablarlo con ella de adulta? Sí, me dijo que la madre de ella también lo escribió así. O sea, repitió el pattern. Sí, el modelo, el patrón. Modelo. Entonces, digamos que en esa conversación ella no dice que la forma en que te crió fuera resultado de su experiencia en el Holocausto, sino algo anterior. Sí. Y con tu papá, que no había estado en la guerra. Mi papá era muy depresivo, era muy bohemio. Hacía lo que mi mamá le decía, no tenía voluntad. Mi madre siempre tuvo mucho carácter. El otro día hablábamos, ¿te acordás de esta pregunta que una compañera que sí es socióloga, también uruguaya, pero que vive en Los Ángeles y estudia estos temas, ella me pidió que compartiera esa pregunta. Entonces también te la extiendo a ti. ¿Qué crees que hizo que tu mamá sobreviviera de la manera que lo hizo? ¿Qué cosas viste en ella durante tu vida que crees que la ayudaron a poder sobrevivir todo lo que le pasó? Intuición. Y hasta el día de hoy ella misma no se perdona haber sobrevivido. Siempre se sintió culpable. Y en relación al hecho de que ella se fue, dejó a toda su familia. ¿Te consta si buscó ayuda en algún momento, ayuda psicológica para poder manejar todo eso? No cree, yo sí busqué. Y fue algo que te resultó beneficioso, pudiste, encontraste un oído, porque el tema, ¿no?, también que se habla mucho no es solo de búsqueda de la ayuda, sino que sea una persona que realmente puede escuchar, ¿no?, al testimoniante, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia? Mucho, porque yo entendía que tenía y tengo cosas, pero no soy muy comunicativa. Y en realidad me pareció bueno decirte lo que te dije, porque creo que es una consecuencia de cómo mi madre me trató. La relación con tu mamá, como me decías antes, cambió. Sí.
¿Y qué hizo posible ese cambio? Porque eso es como un aspecto muy Que yo esperanzador. la cuidara una vez que falleció mi papá, que me dedicara 100% a ella. ¿Cómo hacías para dedicarte 100% a ella? Estaba todo el tiempo, día y noche, pendiente de ella. Es más, no me di cuenta cuando ya no podía más. Me llamaba cada una hora de noche para que la levantara, la llevara al baño. No me dejaba administrar sus remedios, tomaba muchos remedios, dormía mucho. Y eso La fue... vestía, la bañaba. ¿Tú estabas trabajando? No. ¿Te dedicabas las 24 horas a 100%. cuidarla? ¿Por cuánto tiempo fue eso? 15 años. ¿Cuándo cambió ese sistema, digamos, de cuidado? No cambió mucho, porque igual soy la única que viene casi todos los días. Mi hermano, cuando la puso acá, dijo que era para que yo tuviera una vida. Pero igual sigo viniendo porque es como un cordón umbilical que no puedo cortar. Pero ahora estás trabajando, Eva, ¿o no? Muy poco. Y me decías que no se dio la oportunidad de que ejercieras tu profesión. No, cuido perros, que adoro los perros. Y hago limpieza. No pude, no me actualicé con mi profesión. Hiciste tu carrera en educación física acá en Montevideo, y en ese momento tu plan, ¿cuál era? ¿Trabajar en escuelas secundarias con niños chicos? con discapacidad me gustaba. ¿Tu mamá te pidió en algún momento que no te dedicaras a tu profesión, o eso fue algo que tú sentiste que era una decisión que tenías que tomar? No, yo sentí que era una decisión que yo tenía que tomar y ella no se opuso. ¿Aceptó Sí. ir a vivir a un hogar cuando...? No. Y esa no fue una decisión tuya, como mencionabas antes. La primera vez sí. La primera vez sí. Tiene que haber sido una conversación difícil también, me imagino, esa, después de tantos fue años. ahí que recurrí a la ayuda de una psicóloga, porque todavía siento culpa. Por eso vengo todos los días, para ver que esté bien. Y por mí. Le quería dar todo lo que la vida le sacó. ¿Sentiste siempre esa responsabilidad? Sí. ¿Cómo crees que se transmitió esa sensación de responsabilidad? Porque ella no te decía eso directamente, ¿o sí? No. Pero lo comentó a una amiga mía una vez cuando trataban de conseguirme un novio judío. Le dijo que yo tenía que cuidar de los padres como hija mujer, como se hacía antes. Y cuando decís que te habían tratado de conseguir un novio judío, ¿era alguien también de la comunidad judía, amiga de tu mamá o amiga de la familia? Me mandaron a estos grupos de judíos. Tus padres. Pero en ese momento, ¿cuántos años tenías? 25, 26. Así que ese fue un primer contacto con la comunidad. Sí. Pero no se hablaba del holocausto. No se hablaba del holocausto, pero hasta ese momento tú no habías crecido en contacto con la iglesia ni nada. ¿Cómo se da esa...? La iglesia sí hacía manualidades en la iglesia de los carmelitas. Pero digo, con la sinagoga o con la iglesia, con la religión judía, no. Y cuando te mandan, como decías recién, a estos grupos, ¿era con qué objetivo? ¿Te dijeron? Conseguir un novio judío. Y surge así de un día para el otro, ¿fue algo que te sorprendió? Porque si no habías crecido en contacto con la comunidad judía, de pronto preguntaste por qué. Lo que pasa es que yo tenía un novio negro, un americano, que jugaba al básquetbol. Y entonces decidieron... Sí. Pero al mismo tiempo, cuando conociste a alguien, vino el comentario de que tenías que dedicarte a cuidar. Y yo les hice caso nunca fui una... Siempre entendí que si eso era lo que querían, bueno, yo iba a hacer el esfuerzo, pero nunca me integré en ningún grupo. Nunca me integré en ningún grupo.
Inclusive me mandaron a Israel. Ahí sí estuvo lindo, pero como los uruguayos tenemos fama de haraganes, yo me fui a otro lugar, me fui a trabajar a otro kibutz sola. Ajá. Y ahí sí me integré. ¿Cuánto tiempo estuviste en Israel? 1 año. ¿Y cuántos años tenías en ese momento? 20 y pocos también. ¿Tu hermano estaba allí? Sí, sí. ¿Fuiste a vivir con tu hermano? No, mi hermano me hacía lavar la ropa, cocinar, no quería estar con mi hermano. Y el objetivo de ese viaje, porque en ese momento tu papá vivía. Sí. Y ellos se quedaron aquí. Sí. ¿Cuál era el objetivo de ese viaje según ellos, para ti? ¿Qué buscaban con el hecho de que...? Supongo que querían que buscar mis orígenes. Ajá. ¿Y los encontraste? ¿Sentiste que llegabas a tus orígenes? Y porque me gusta la vida de campo, no porque fuera en Israel, podía haber sido en otro lado también. Me gusta la vida de campo. ¿Aprendiste a hablar en hebreo? No. ¿En qué te comunicabas allá? En inglés. ¿Tu hermano, cuando tú fuiste a Israel, ya tu hermano hacía mucho que estaba? Estaba terminando la carrera. Estaba terminando la carrera. ¿Has conversado con tu hermano, Eva, sobre lo que significó para ti crecer como hija de una sobreviviente? No. ¿Sabes qué piensa él sobre eso? No. ¿Nunca han conversado sobre eso? Sí, una vez que yo le dije que tenía que decirle a los hijos que los quería, porque a nosotros no se nos dijo. ¿Y cuál fue su respuesta? Que sí. Él fue un buen padre. Él es un buen padre. ¿Qué otros aspectos de tu experiencia pensás que es importante saber o dar a conocer? Una vez le pregunté a mi madre por qué era tan terca. Nunca me escuchaba. Y me dijo que si no fuera terca no hubiera sobrevivido. Pero crecimos muy solos. Mi madre era la que mantenía la familia. ¿Tu papá trabajaba? Pero no, era muy bohemio. Le gustaba mucho el fútbol. No vivía del fútbol, no se vivía del fútbol. Y tu mamá, como nos había contado, desde que llegó a Uruguay, muy poco tiempo después empezó a trabajar y trabajaba bien, claro. Mantenía ella la familia. Esto también en esa época no era común en Uruguay. No era común. ¿No? Es un matriarcado. Ajá. ¿Cómo vivías tú tu experiencia en contacto con otras? ¿Interactuabas con otras familias de amiguitas tuyas en la escuela, en primaria? No tuve amigas. ¿Porque no te dejaban o porque no salía de ti en ese momento? No salía de mí. Era muy introvertida, mentía mucho. Si tuvieras que contarnos o describir tu infancia y tu adolescencia a alguien que no te hubiera conocido en ese periodo, ¿qué recordás? ¿Cómo describirías esas etapas de tu vida? Lo único que recuerdo es que siempre tenía ganas de comer y no podía. Siempre. En esa rutina que estás mencionando, y no quiero, o sea, quiero preguntar hasta donde tú te sientas cómoda con esa situación. ¿Cómo era una rutina de un almuerzo o de una cena en tu casa? Porque tú me decías que... No se podía dejar comida, había que comerla toda, aunque no te gustaba. Tú te habías referido también antes a la cantidad, que a veces sentías... Sí, pero había que dejar para mañana. Y en ese momento, bueno, ese es un discurso que en realidad también me suena familiar cuando a veces uno viene de familias que han pasado por situaciones, ¿no?, de pobreza, entonces me suena familiar ese
contexto personal, la preocupación de desperdiciar comida si queda en el plato. Y en la conversación que tu mamá tuvo contigo años después, pudiste contarle de tus dificultades con el tema de la comida, con el manejo de las cosas que llegaste a hacer o que tuviste que hacer por esa situación. Pero ella no se sentía culpable. No veía la conexión entre... No, eso lo vi yo con los años. Tu mamá ahora tiene 96 años escribió este libro tan revelador, digamos, para su familia y como dijo el otro día, lo hizo para que ustedes conocieran su historia, ¿no? ¿Sintió o te dijo en algún momento si se sentía responsable de compartirlo más allá de sus hijos? ¿O entendés que el libro fue de alguna forma un pedido de perdón para ti y para tu hermano? No fue un pedido de perdón, fue un documento para que se supiera. ¿En algún momento tuvieron una conversación sobre las cosas que a ti te habían impactado, digamos, dolorosamente o difícilmente por su forma de educarte? Sí, pero me era muy doloroso. Verla sufrir me trastornaba a mí también. Cuando hablabas de esto y eso le afectaba a ella. Sí. ¿Qué silencios crees que todavía existen entre tu mamá y tú, si es que existe alguno? ¿Y qué posibilidades, qué cosas crees que se podrían haber hecho para no tener esos silencios? Si es que era posible, no sé qué pensás. No había diálogos en mi infancia. Ella era introvertida, yo era introvertida, mi hermano era introvertido. Éramos una familia disfuncional. ¿Tuviste contacto con la familia de tu papá? Se creían superiores. Ajá. ¿A tu mamá? Sí. ¿Nunca aceptaron ese matrimonio? No lo aceptaron, pero con el tiempo, como se dieron cuenta que mi mamá era una buena persona y trabajaba bien, la aceptaron. Y me decías antes que con el tío de tu mamá no viste el mismo patrón, digamos, de relacionamiento. ¿En algún momento de tu vida hablaste con ellos sobre cómo había sido tu experiencia de crecer con tu mamá? No. ¿Sabes si ella en alguna oportunidad habló con tu tío de lo que le había pasado? No. ¿Él era hermano de mi tu abuelo, de tu papá? Le tenía envidia que recibía plata de Alemania por los familiares que le mataron. Ese tío paterno. Y él había venido antes, ¿no?, de la guerra, como habíamos visto. Alguien como él que había venido antes de la guerra, aún después si sus familiares habían muerto, tampoco no tenía derecho a compensación del gobierno alemán. Hablamos ya de que no te consta si hay grupos, ¿no? Pero es una experiencia a la que estarías abierta a la de conversar con otros hijos de sobrevivientes. Sí. Así como buscaste ayuda sobre este tema específico, ¿no?, de la relación con la comida, ¿buscaste en algún momento información sobre el hecho de crecer como hija de sobrevivientes? ¿Sabes si es algo que se ha escrito? ¿Te interesaría tener acceso a información de ese tipo? ¿Hay algo más que te gustaría compartir con nosotros? Estamos, como te decía, la segunda generación es una generación que todavía habla poco. En Estados Unidos hay historias de ficción escritas incluso por hijos, ¿no?, de sobrevivientes que han ficcionalizado su experiencia. Estoy recordando en particular una historia, ahora no recuerdo el título del autor, pero que cuenta que siempre pedía para ir a campamentos de verano. Y esto en inglés, la palabra campamento, en realidad el padre, que era sobreviviente del Holocausto, que cuando escuchaba la palabra campamento, que en inglés se dice igual que campo de concentración, eso le provocaba, claro, los niños le pedían si podían ir como sus amigos
a los summer camps, ¿no? Y el padre escuchaba camps y eso lo perturbaba horriblemente y se enojaba muchísimo, etc., ¿no? Hay ya cosas, ¿no?, literarias, por ejemplo, escritas por esa generación. Pero por cierto que no se sabe mucho de la experiencia. En Estados Unidos no se sabe de la experiencia de la comunidad judía en Uruguay, menos de la segunda generación. Y como este material y este proyecto lo vamos a compartir con nuestra comunidad académica, digamos, allá, ¿qué otra cosa sentís que te gustaría que se supiera o que supieran las personas que te escuchen? Mi madre fue muy cruel conmigo, no debería haber tenido hijos. Después la perdoné, por supuesto, pero la niña todavía le duele. ¿Crees que tu papá... Muchas cosas, muchas pequeñas cosas que mi madre no supo manejar. Y hoy la entiendo, estaba muy ocupada. Mi padre no traía ingresos a la casa y ella se preocupaba de traer los ingresos. Hoy la entiendo. ¿Cuánto crees que de lo que viviste tú como hija de ella antes de toda esta conversación y esta etapa de haber hablado con ella, cuánto crees que se debió a su experiencia como sobreviviente y cuánto a otros factores que tuvieron que ver más con su vida en el Uruguay o su situación particular? Porque la relación con la comida es muy clara, ¿no? El vínculo con aquella experiencia anterior. ¿Qué otras cosas en su relación con sus hijos, tú después cuando me dijiste que habías entendido cómo se vinculaban, qué otras cosas viste que estaban directamente relacionadas con su experiencia en el Holocausto? O con su experiencia de su pasaje, ¿no?, por Siberia, etc. A una edad muy joven, ¿no? La educación en general que recibimos, la falta de afecto, el vacío. Cuando te referís a la educación, ¿a qué aspectos específicos? La disciplina. La disciplina. ¿Cómo disciplinaba tu mamá a ti y a tu hermano? Muy fuerte. ¿Con castigo físico? Sí. ¿Y eso es algo que ella había experimentado como niña en su casa? Creo que sí. Ella quería que nosotros fuéramos lo que ella no pudo ser. Ella quería ser arqueóloga. Y por eso fomentó el estudio. Totalmente. Les decía que era importante estudiar, etc. Y luego, sin embargo, cuando tú terminaste, ¿te apoyó durante el tiempo que estabas estudiando tu carrera? No, ella quería que fuera otra cosa. ¿Qué quería que estudiaras? Abogacía o medicina. ¿La educación física no le parecía que no le parecía valioso o importante? Lo que pasa es que como yo no sabía lo que hacer y era buena en los deportes, surgió esa chance de ser profesora de educación física. Si tuvieras un mensaje último, Eva, para la gente que va a escuchar esto allá, un mensaje que me queda que resuena mucho de lo que dijiste, es que por lo menos en el caso de tu mamá, tú sentís que no podía ser madre, que no estaba preparada para ser madre por lo que le pasó, como consecuencia de lo que le pasó. ¿Quién está preparado? Nadie, no hay una escuela que prepare a las madres a ser madres. Pero en el caso de tu mamá en particular, ¿tú pensás que su experiencia la marcó de una manera especial?